chicos, vamos a iniciar con un divertido juego de trabalenguas y equilibrio. Ustedes tendrán que tener ahí una carpeta o un cuaderno, una pelota y algunos vasos de plástico. La idea será que ustedes se coloquen de pie. Coloquen en su mano, con la mano extendida, la carpeta y encima de la carpeta el vaso, los vasos o la pelota y tendrán que mantener el equilibrio de esos elementos según yo les indique. A la vez tendrán que ir repitiendo el trabalenguas. Por ejemplo, pica, pica, perico. Pica, pica, pica la rana. Perico, pica, pica la rama. O tal vez, la pícara pájara pica en la típica jícara. En la típica jícara pica la pájara pícara. Y así sucesivamente. Así que los reto. Bueno, posteriormente a ese trabajo con el equilibrio y con el trabalenguas, vamos a desarrollar un juego en el que ustedes tendrán que en una hoja de periódico y utilizando marcadores, adivinar un personaje. Puede ser el hobbit, la hada, el duende, el gnomo. Yo les diré, por ejemplo, sin mostrar la imagen, tiene gorro, tiene barba, tiene orejas, tiene un traje azul y un cinturón dorado y tiene un pantalón café y unas botas color caramelo, por así decirlo. Y ustedes tendrán que dibujarlo como yo se los voy describiendo y escribir el nombre del personaje que creen. Y así lo haremos con cada uno de estos. Continuaremos con nuestro taller escritural. Entonces recordemos que en la letra M habíamos trabajado todo lo que hacía referencia al héroe, quién era ese héroe, cómo se llamaba, cuál era su misión, por qué tenía la bellota, hacia dónde llevaba la bellota, por qué era importante llevarla a este lugar. Luego continuamos con la F, que es la de fechoría. Entonces, ¿qué le pasó al héroe? ¿Quién le quitó la bellota mágica? ¿Por qué se la quitó? ¿Qué estaba haciendo él cuando le quitaron la bellota mágica? Y luego seguiremos con P, de persecución. Entonces todos van por la bellota, quién la cogió, quién la quitó, cómo lo hicieron para quitárselo a la persona que lo tenía y en manos de quién quedó o quién se la da al hobbit. En la I vamos a escribir la información de un aliado. Entonces en su carrera todos se les pierden de vista y entra a un bosque y ve a Gandalf. ¿Qué información le da? O sea, entra al bosque ese héroe, se encuentra Gandalf y ¿qué le dirá a él? Acuérdese que él es el aliado. ¿Qué le dirá? ¿Le hará pistas? ¿Lo ayudará? ¿No lo ayudará? Bueno, eso depende de ustedes como quieran transformar su historia. Seguiremos con la O. Entonces, un objeto mágico. Recuerden cuando yo les nombré lo del caldero. Entonces, acá vamos a colocar qué pasa. ¿Quién le regala a él, al héroe, un objeto mágico? ¿Por qué lo va a ayudar? ¿Qué hará con el objeto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo le va a permitir encontrar la bellota mágica ese objeto mágico? Y finalmente, escribiremos la R, el retorno. Entonces el héroe retorna a casa, qué pasa con la bellota, cómo termina la historia, qué pasará después de que este héroe siembra esa bellota en esa tierra. ¿Qué pasará? ¿A dónde nos llevará esta nueva pista de la bellota mágica, pero ya sembrándolo en tierra directamente? Los invito. Bueno, entonces continuaremos con esta lectura. Dice voluntarios para recorrer el mundo. Resaltaremos el título, las partes claves. Eso es en el cuadernillo de lectura, ¿no? Luego, posteriormente, observaremos cada una de las preguntas, resaltaremos lo más importante de cada una de ellas y marcaremos los patitos feos y el cisne. ¿Listo? Esta es la página 1.35, como lo observan. Listo. Luego, iniciaremos un nuevo tema que hace referencia al tipo de esquema del texto. Entonces dice, preguntas del tipo de texto. Son las preguntas que piden definir el tipo de texto que te presentan. ¿La reconoces porque te preguntan por cosas como ¿cuál es el tipo de texto? Cuando la pregunta es por el tipo de texto. Entonces acá tenemos cuento. El formato es que es texto con grandes partes, su función que es entretener, la clave es una historia imaginaria. Noticia, ¿cuál es el formato? Pues un titular y texto. La función, reportar hechos o sucesos. La clave inicia con un resumen sobre un hecho que pasó. La carta es un texto que con destinatario, fecha y firma envía un mensaje y tiene un destinatario. La adivinanza es un texto corto, deja una pregunta y pregunta sobre algo. Un poema es un texto con estrofas, con versos, transmite emociones y tiene estrofas. Esquema del texto. Son las preguntas sobre el orden de los sucesos o las partes de un texto. Identifícalas.
Las puedes identificar porque te preguntan cuál de las secuencias muestra lo que pasó o cómo se presenta la información del texto, y en las opciones de respuesta hay un esquema textual. Entonces acá nos dice que resaltemos en la lectura el título, las ideas principales, revisamos rápidamente cómo comienza el texto, descartamos las opciones, patitos feos y cisne. Acá está, miren. Título, partes importantes, en la pregunta resaltan lo más importante y acá nos dan una opción, ¿en cuál orden ocurren los eventos? Entonces acá nos muestran cómo fue el orden en que salieron, nos preguntan sobre el orden en que ocurrieron los eventos y nos dan diferentes opciones y así sucesivamente. Vamos a ir analizando este tipo de preguntas.